Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí en esta sesión, en este webinar que hemos denominado Caminatas Matemáticas. Mi nombre es Kelly Dávila y les agradecería poder poner en el chat desde dónde nos están acompañando esta tarde. Hola Jessica, desde Cusco, Percy desde Chaclacayo. Hola María, desde Arequipa. Elizabeth, desde Trujillo. Gracias por estar aquí. Hola Rosy, desde Lima. Buenas tardes para ustedes también. Hola Berta, desde Lima. Edith nos saluda desde el Braem. César desde Cajamarca, gracias por estar aquí. No sé tu nombre, pero dice Galaxy desde Chiclayo. Alguien nos visita desde Chiclayo. Lilian desde Lima, desde San Juan de Miraflores. Gracias por estar aquí. Carlos, sí, Carlos desde Chiclayo. Alberto desde Lima, desde el RIMAC. Peggy también desde Lima. Muy bien. Muchas gracias a todos. Creo que vamos a comenzar ahora con este webinar que denominamos Caminatas Matemáticas y voy a compartir ahora mi pantalla. Sí, espero que todos puedan ver sin ningún problema esta presentación. El título de este webinar es Caminatas Matemáticas, reimaginando nuestra relación con la naturaleza y las matemáticas. Mi nombre es Kelly Dávila, trabajo como formadora en Innova Teaching School y bueno, aquí les presento algunas de mis redes sociales para aquellos que están interesados en un poco continuar, digamos, aprendiendo sobre matemáticas. Pueden buscarme en Twitter, en Facebook como Vivir las Matemáticas o también en Instagram como Vivir las Matemáticas. Es una página web donde también coloco algunos recursos y estrategias para seguir favoreciendo el desarrollo de la competencia matemática. Los saludo actualmente desde las tierras tradicionales, ancestrales y no cedidas de las primeras naciones de Canadá, que actualmente se conoce como Vancouver, Canadá, pero que son tierras de las primeras naciones y estoy agradecida por la oportunidad de vivir, aprender y jugar en este territorio. Las historias e imágenes que yo voy a compartir con ustedes ahora son del lugar en el que me encuentro en este momento. Y les pregunté al inicio desde dónde nos visitaban o desde dónde se conectaban, porque algo que quisiera que se lleven de esta presentación es la relevancia y la importancia del lugar en donde estamos y el lugar de donde aprendemos y las historias que están detrás del lugar en donde nos ubicamos en este momento. Cuando pensamos en matemáticas, y siempre que hago la pregunta a profesores o a estudiantes o a futuros docentes, ¿cuál es la primera palabra o imagen que se te viene a la mente cuando escuchas matemáticas? Casi siempre recibo respuestas como números o símbolos o procedimientos o fórmulas. Casi nunca recibo palabras o escucho palabras como, por ejemplo, naturaleza, historias, justicia social. Esas imágenes no se relacionan con las matemáticas y creo que allí hay una oportunidad para continuar aprendiendo. Y estas preguntas que yo les traigo ahora, espero que, digamos, activen ciertos espacios de reflexión, como qué enseñanzas nos ofrecen los lugares fuera del aula, qué enseñanzas nos ofrecen las historias de los lugares en los que vivimos, y qué historias matemáticas viven en este lugar. Entonces,
Por ejemplo, a veces pensamos que el único lugar en donde se puede aprender o donde se genera aprendizaje es el aula de clases. Sin embargo, hay otros espacios alternativos fuera del aula que nos pueden ofrecer distintos recursos para favorecer aprendizajes, ¿no? Y estos lugares tienen historias. Por ejemplo, en el lugar en donde están ahora, ¿no? ¿Cuáles son las historias detrás de ese lugar? Y no solamente historias, digamos, vinculadas de repente a la parte más cultural o social, también pueden haber historias matemáticas que vivan en ese lugar. Y, por ejemplo, les hago una pregunta. En este caso, esta es una imagen que yo tomé en un parque que está en el lugar donde yo actualmente vivo, y pensemos en el lugar como una provocación, una invitación. Mis preguntas para ustedes, si pueden contestar en el chat, ¿qué observan en esta imagen? ¿Qué se preguntan? ¿Qué curiosidades les genera esta imagen? ¿Y qué matemáticas ustedes creen que viven en este lugar? En esta imagen, digamos, vemos arbustos, árboles, y aquí vemos un pequeño lago. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué se preguntan y qué matemáticas viven en este lugar? Pueden responder en el chat. Un conjunto de árboles, ¿sí? La idea de conjunto, algo que tiene algo en común, ¿no? La idea de clasificar algo con un criterio, un atributo en común. Medidas o magnitudes, pequeños y grandes. Podemos hablar de metros cúbicos de agua, digamos, ¿no? La capacidad, en este caso, o el volumen de agua en este espacio específico. Simetría, ¿no? Por ejemplo, vemos la reflexión ¿no? El reflejo de estos arbustos en el otro, y el eje de simetría, ¿no? Entonces, en esta imagen, en este parque, si uno comienza a hacer una caminata y se detiene a observar con detalle el espacio, nos vamos a dar cuenta que hay muchas invitaciones a nuestro alrededor que nos hacen pensar en matemáticas. O, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué observan? ¿Qué se preguntan? ¿Qué matemáticas viven en este lugar? ¿Qué observamos y qué nos llama la atención, qué nos genera curiosidad, y además qué historias matemáticas pueden estar detrás de este lugar? A progresiones, vemos que hay de repente, digamos, en cantidades de hojas, por ejemplo, cómo pueden ir creciendo, series, conjuntos, secuencias, el tamaño, la forma, la cantidad de las flores, la disposición de las hojas en estas plantas. Podemos hablar de conjuntos, de clasificación por atributos, quizá color, quizá tamaño, quizá tipo de planta. Podemos hablar de adiciones, de juntar objetos, ¿no? ¿Cuántos habrán entre este tipo y ese otro tipo, por ejemplo, ¿no? Y también podemos ver patrones, ¿no? Cómo se disponen las hojas, ¿no? Y qué secuencias van formando en esta disposición de cómo se acomodan cada hoja en esta planta, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que algunas van de 3 y luego de 5, y luego pueden ir creciendo, y podemos encontrar algunas series comunes como la de Fibonacci y otras series. Muy bien, entonces el lugar se convierte en una invitación para aprender, pero un lugar que no es solamente el clásico espacio del aula con 4 paredes, sino más bien que queremos desarrollar ese vínculo inicial con la tierra, con la naturaleza, con el lugar que finalmente nos acoge. Entonces, el lugar en esta propuesta se convierte en un codocente. No solamente es vamos a sacar a los niños afuera del aula para hacer una actividad, sino es honrar el lugar en el que nos encontramos. Ya, porque a partir de él vamos a aprender, ¿no?
Esta propuesta que yo les traigo ahora, digamos, sus raíces se basan, y les voy a contar brevemente, las caminatas matemáticas tienen sus raíces en dos grandes propuestas, que una es la educación imaginativa ecológica y la otra la educación matemática realista. Perdón, quizá algunos tienen algún conocimiento de alguna de esas propuestas. En general, la educación imaginativa ecológica lo que busca es promover que el cuerpo, las emociones y la imaginación sean parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando uno sale a caminar y observar con detalle, digamos, incorpora el cuerpo, digamos, observando, escuchando, oliendo, ¿no? Las emociones generan un vínculo con el lugar en el que estoy y la imaginación, ¿no? Despierto la curiosidad a partir de las provocaciones que me entrega el lugar en el que estoy. Y por otro lado, la educación matemática realista es un enfoque planteado por Freudenthal desde los años 70, en que, digamos, busca que las matemáticas sean consideradas como una actividad humana, ¿no? Es decir, que no solamente las matemáticas son para una élite, o sea, para cierto grupo, sino que las matemáticas las hacemos todos los días y todos somos seres matemáticos, ¿no? Hay ciertas creencias que a veces dicen, bueno, solamente algunos tienen el don matemático y otros no, pero ya hay mucha investigación que ha cuestionado ese mito, esa creencia, ¿no? Todos tenemos la habilidad para aprender matemáticas. Entonces va a depender de los mensajes que reciba, la forma en cómo aprende, ¿no? Entonces, esta propuesta de educación matemática realista se centra mucho en la conexión con la realidad, el uso de contextos reales y cercanos a los estudiantes, ¿no? Entonces, usando estas dos propuestas, la estrategia de caminatas matemáticas cobra sentido porque usamos, digamos, nuestro cuerpo, nos exponemos, nos conectamos con el lugar y estamos en un contexto real para aprender matemáticas. Y esta estrategia, digamos, tiene un impacto a tres niveles. Uno, generar conexiones entre las matemáticas y uno mismo, porque hay ciertas, digamos, hay muchas creencias cuando pensamos en matemáticas. Entonces, cuando el estudiante tiene la oportunidad de ver las matemáticas a su alrededor y de saber que un proceso humano es cuantificar, por ejemplo, lo que tenemos a nuestro alrededor, observar los patrones, encontrar relaciones, entonces yo me doy cuenta de que puedo hacer matemáticas, de que mi conexión, mi relación, mi vínculo con las matemáticas es natural, no es forzado. Además, me doy cuenta de que las matemáticas están en el mundo, están a nuestro alrededor y que entre las matemáticas hay distintos conceptos que también se relacionan, ¿no? Cuando pensamos en adiciones o cuando pensamos, digamos, en cantidades, pensamos en conjuntos, también podemos pensar en cantidades mayores, menores, pensamos en magnitudes, digamos, hay elementos que se relacionan. Entonces, para aquellos interesados en implementar la propuesta, esto es algo que yo, perdón, a partir de mi experiencia implementando las caminatas matemáticas con estudiantes y también con adultos, les quiero compartir. No está, digamos, en ningún libro exactamente, sino es digamos, algo más empírico, sale de la propia construcción, de la implementación de caminatas, de mi experiencia haciéndolas, que les propongo más o menos como 4 momentos, si es que ustedes están interesados en implementarlas. En principio, es importante que ustedes como docentes, que nosotros como docentes exploremos el lugar. ¿En qué lugar vamos a implementar las caminatas? Por ejemplo, ustedes piensan que pueden implementarla en un parque de la comunidad, de repente cerca a un río de la comunidad, o de repente en una plaza, ¿no? Dependiendo del lugar que digamos que tengan alrededor, ustedes pueden, digamos, elegirlo como una oportunidad para trabajar las caminatas, pero es importante primero que ustedes exploren ese lugar. ¿Para qué? Para generar esa conexión. Ustedes mismos que se sientan cómodos con el lugar, que sean parte de ese lugar, para que luego puedan invitar a sus estudiantes a que también convivan con ese lugar y aprendan.
Luego, pensar en un momento de ya cuando llevas a los estudiantes a este lugar, dar la bienvenida al lugar, agradecer el lugar en donde están y generar preguntas para activar ciertos saberes que se van a trabajar durante la caminata. Luego, un momento 2 de observar y ya conectar con el lugar para encontrar matemáticas. A partir de una serie de invitaciones, de tareas, los estudiantes se sienten, digamos, interesados en aprender matemáticas, en observar y encontrar matemáticas a su alrededor. Y el último momento en el que se conversa, ¿no? Se discute, se comparten los hallazgos de toda la caminata. Entonces yo les voy a mostrar un poquito ahora cada uno de estos pasos con ejemplos, ¿no? Para que más o menos tengan una idea de qué me refiero con cada momento. Cuando hablamos de explorar el lugar con anticipación como docente, es importante que ustedes visiten el lugar en el que se quiere implementar la caminata para generar esa conexión, ¿no? Por ejemplo, yo salí a caminar, digamos, porque iba a hacer varias caminatas en este lugar, entonces decidí primero yo ir a observar y a conocer el lugar. Entonces, en mi caminata me di cuenta, por ejemplo, encontré este tronco, ¿no? Que está ahí, es un tronco caído, y para mí era una provocación, ¿no? Una provocación, es decir, ¿qué curiosidades pueden nacer de ver este tronco en el piso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el tronco se ha caído? ¿Qué ha causado que el tronco tenga esta forma ahora, ¿no? Porque miren cómo está en la parte interior de este tronco, una primera provocación, ¿no? Que puede invitar a los estudiantes a generar curiosidad. Y luego, por ejemplo, si sigo caminando y encuentro otro espacio que pienso que puede ser interesante para trabajar con los estudiantes, ¿no? Como vemos aquí, hay muchas hojas, digamos, caídas, ¿no? Porque el otoño estamos en la época de otoño ahora, entonces pienso inmediatamente en trabajar cantidades, por ejemplo, ¿no? En formar grupos de 5 hojas, grupos de 10 hojas, o incluso en formar patrones de repetición. O, por ejemplo, me acerco a esto, me encuentro ahora con este arbusto de rosas. Ahorita ya no hay rosas porque ya pasó la temporada, pero solamente están las hojas, ¿no? Y pienso en la disposición de las hojas, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Y pienso que aquí las hojas nos muestran un patrón de repetición también. Entonces, veo en estos elementos invitaciones para trabajar actividades matemáticas. Entonces, es importante que yo primero visite el lugar para poder pensar en las tareas que voy a proponerles a los estudiantes con anticipación. Y entonces definir en qué sitio se plantearán las actividades es importante, ¿no? Porque algunos lugares de la ruta que tú quieres trabajar con tus estudiantes ofrecen más o menos invitaciones para que los estudiantes se involucren en las tareas. Por ejemplo, en esta caminata, digamos, al ver este árbol con estos frutos, entonces me invita a trabajar probablemente nuevamente cantidades, estimaciones, cuántos frutos creen que habrá en este grupo o en este otro, ¿no? Entonces, hay algunas, digamos, de repente hay algunos parques que no tienen frutos como esos, entonces de repente esa pregunta no sería la más pertinente, puedo hacer alguna adaptación, ¿no? O por ejemplo, al ver este tronco cortado, ¿no? Digo, pienso en los anillos de los árboles, ¿no? Cada año un nuevo círculo de madera, que también se conoce como anillo, crece debajo de la corteza del tronco. Entonces podemos contar anillos y determinar la edad del árbol antes de que fuera cortado, ¿no? Entonces podemos contar todos los anillos y decir cuántos años tenía este árbol antes de que fuera cortado, porque una vez que ya es cortado, ya no vuelven a crecer los círculos de madera alrededor, ¿no? O, por ejemplo, veo también en el camino, ¿no? De este parque encuentro esta invitación, ¿no? Y podemos trabajar aquí la idea de círculos concéntricos, de patrones, de cantidades. Entonces, la idea de explorar de este momento cero, que yo lo denominaba así, que es explorar con anticipación, es justamente definir cuáles son los sitios que
te generan más provocaciones para trabajar con los estudiantes ciertas nociones matemáticas. Y también es importante pensar en anticipar aspectos como el clima para el día de la caminata, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, la próxima semana voy a hacer una caminata y de pronto, ¿qué pasa si llueve ese día, ¿no? ¿Qué pasa si hace mucho sol ese día? Entonces, como escuché una vez por ahí, no hay mal clima, solamente hay, digamos, hay mala vestimenta para el clima que nos toca, ¿no? Si va a llover, entonces uno hay que estar preparado con ropas para lluvia. Si hace mucho sol, hay que estar preparado con un sombrero, una sombrilla, bloqueador. Entonces, la idea es anticipar también eso. ¿Qué pasa si es que hay un clima, digamos, un poco complejo, pero si es que yo quiero implementar la caminata, tendría que prever eso, ¿no? Y además, si la caminata se hace más de una vez en el mismo lugar, porque eso me pasó con unos profesores que están implementando la caminata y que los estoy acompañando, y me comentaron que era el lugar que tenían más accesible. Me decían, pero ya hemos ido como 2, 3 veces, ¿qué más podemos hacer la siguiente vez, no? Entonces, cuando uno va al mismo lugar más de una vez, las preguntas que planteamos deben apuntar a que los estudiantes observen el lugar con mucho mayor detalle y promover mayores interconexiones entre los distintos conceptos que pueden evocar del lugar en donde estamos. Por ejemplo, si yo les presento, esta es una imagen también del mismo parque en el que he estado haciendo las caminatas, y por ejemplo vemos este tronco. Y digamos, al inicio de repente uno puede decir, bueno, ¿qué ves? Veo algunas hojas porque están por aquí, esta es una hoja seca, veo algunas ramas por acá. Pero también podríamos hablar de los anillos del tronco, nuevamente para determinar la edad del árbol antes de que cayera. Pero luego, digamos, podría ser una pregunta mucho más específica, ¿no? ¿Qué observan que está creciendo en el tronco de este árbol, por ejemplo, ¿no? En la corteza. Y podemos ver que hay un hongo que está creciendo en la corteza. ¿Cuánto tiempo creen que ese hongo ha estado en este tronco? ¿Por qué está creciendo en este tronco? ¿No? Entonces, y aquí estamos trabajando una caminata matemática, digamos que nos invita a cuantificar, a identificar patrones, a identificar formas, pero también podríamos generar conexiones con otras curiosidades, otros intereses, ¿no? Este de aquí me refiero, el que está acá, es el musgo es esto de aquí, este pequeñito. Es a este me refiero, este de aquí. No sé si lo pueden ver. Es uno blanco con negro. El musgo, Gabriela, gracias, es el que está acá arriba. Los musgos son, digamos, plantas muy pequeñas que no crecen, que no tienen raíces y no reciben, digamos, no toman el agua desde sus raíces, sino reciben el agua externa, como por ejemplo de la lluvia, ¿no? Entonces, este hongo más bien que está acá, ¿no? Entonces, que ha crecido, digamos, hace mucho tiempo. Entonces, probablemente comenzó muy pequeño y ahora tiene un tamaño más grande. ¿Cuánto tiempo más o menos habrá pasado para que este hongo tenga ese tamaño? Y podemos explorar otros en otros árboles. Son briófitas. Gracias, Gabriela. Entonces, este momento cero me permite explorar el lugar para conocerlo yo como docente, ¿no? Y poder generar las tareas y las invitaciones que les voy a proponer a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, me encuentro con esta invitación en el parque, ¿no? Digo, ¿qué puedo trabajar, ¿no? ¿Qué idea matemática podría trabajar a partir de esta invitación, de esta provocación que me entrega el lugar en el que estoy? Entonces, por ejemplo, podría comenzar con preguntas, digamos, ¿cómo creen que se llama esta planta? ¿No? Y si es que alguien no sabe o todos sabemos, de repente es una curiosidad que podríamos extenderla para cuando regresamos a la clase, ¿no? Y seguir investigando sobre eso, ¿no? ¿Qué observan? ¿Qué se preguntan? ¿Cómo están dispuestas las hojas? Que ellos observen cómo están dispuestas estas hojas y qué matemáticas vive en esta planta, ¿no? Es decir, podemos pensar en patrones de crecimiento, ¿no? Cómo va creciendo la cantidad de estas pequeñas hojas hasta, digamos, la última parte de esta planta. Entonces,
la idea es que ustedes exploren el lugar primero para poder generar estas provocaciones, ¿no? Y una vez que ustedes generan una guía, que yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos, una guía a partir de la exploración del lugar, entonces podemos implementar, ¿no? Podemos llevar a los estudiantes para implementar esta guía, ¿no? Simetría también, Joan, gracias. Sí, también podemos ver simetría, ¿no? Con un eje de simetría y podemos trabajar, digamos, explorar por qué decimos que, esto podría representar un eje de simetría, ¿no? ¿Qué característica tiene ambos lados de esta planta? Entonces, nuevamente, una invitación para trabajar distintas ideas. A mí me generó esa primera invitación, a mí, un patrón de crecimiento. Pero de repente Joan, por ejemplo, lo que más bien le llama más la atención a Joan es la noción de simetría, ¿no? Y de repente los chicos van a salir con más respuestas cuando les preguntemos qué matemáticas viven en esta planta. Entonces el momento cero es crucial para nosotros como docentes, para conectarnos con el lugar, generar ese vínculo y recibir, digamos, acoger todas las provocaciones que me entrega el lugar, para yo generar luego una guía que voy a trabajar con mis estudiantes cuando implemente la caminata posteriormente. Entonces, este es el momento, digamos, cero. Y luego el momento 1, cuando ya estamos en el lugar, ya creamos una guía, y yo les voy a ir mostrando ejemplos de la guía, no se preocupen, pero digamos, ya estamos en el momento 1, hemos traído a los estudiantes a un determinado lugar, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo comenzamos? ¿No? Es importante dar la bienvenida al lugar y activar los saberes previos, como he denominado a este momento. Algo que me parece muy relevante es agradecer al lugar porque nos permite aprender de él, ¿no? Yo creo que la estrategia de caminatas matemáticas tiene como varios puntos digamos, muchas oportunidades, porque una de esas puede ser reimaginar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Muchas veces estamos en un lugar y ni siquiera sabemos los nombres de los árboles que están a nuestro alrededor, a pesar de que son nuestros ancestros, ¿no? Esos árboles han vivido muchísimos años más que nosotros y no los conocemos, no sabemos cómo se llaman, no sabemos qué frutos tienen, o no sabemos casi nada de ellos, ¿no? Y si pensamos en los seres vivos como las plantas, ellas han estado mucho antes que nosotros en esta tierra, ¿no? Sus ancestros han estado muchísimo tiempo antes que nosotros y saben más o menos cómo funcionan las cosas en este mundo, mucho más que nosotros. Entonces, agradecer al lugar porque nos permite aprender de él. Y luego, compartir los antecedentes o historias del lugar. Por ejemplo, si yo voy a decir ir a un parque, entonces, ¿cómo se llama este parque? ¿Qué historias tiene este parque? ¿Qué árboles crecen en este parque? ¿No? No solamente es vamos a salir de la clase, vamos a ir a caminar y vamos a ver algunas cosas matemáticas afuera, sino es realmente reimaginar nuestra relación con la naturaleza, compartir los antecedentes, contar qué historias hay en ese lugar, cómo se llamaba ese lugar. Por ejemplo, cuando yo he hecho estas caminatas, he contado que estos lugares pertenecen a las primeras naciones de Canadá, las primeras naciones indígenas, ¿no? De este lugar que lamentablemente fueron desplazadas cuando llegaron los europeos. Entonces hay cierta historia que contar, un poco para contextualizar y para aprender del lugar en el que estoy, ¿no? Y luego puedo activar los saberes previos de los estudiantes sobre las nociones matemáticas que voy a abordar durante la caminata. Y esto puedo hacerlo a través de preguntas, de exploración de libros, de observación de imágenes, etc. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, esto es algo que estuve haciendo, hicimos este verano con un grupo de estudiantes. En este momento 1, por ejemplo, aquí una de las formas de activar los saberes previos puede ser con libros, ¿no? Entonces yo, digamos, puse a disposición distintos libros que hablan, que abordan ideas matemáticas para poder trabajar, para que sea una forma de activar los saberes. Y luego hablamos, digamos, que hice varias preguntas para trabajar
lo que íbamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con simetría, trabajamos con patrones, hicimos medida en esa caminata, trabajamos cantidades, entonces esas invitaciones, esos libros permitían esa activación de saberes, ¿no? Y luego con preguntas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, trabajando en los libros, ¿qué preguntas podríamos trabajar en esta caminata sobre patrones? ¿Dónde encuentran patrones? ¿Qué formas ven alrededor? ¿No? También poder trabajar, también es importante trabajar la historia del lugar, como les comentaba. Pueden ayudar con los micros, gracias. Entonces les comentaba, por ejemplo, hablar de las historias del lugar, ¿no? Por ejemplo, qué tipos de árboles crecen, y aquí ustedes me ven, digamos, mostrándoles los árboles que crecen en ese parque, ¿no? Donde, digamos, es la primera oportunidad, saber en qué lugar estoy y cómo se llaman estos árboles, ¿no? Y luego ya contar, digamos, trabajar con libros, con preguntas que activen los saberes previos en relación con la noción matemática que vamos a trabajar. Y bueno, digamos, aquí en mi contexto hay varios libros que hablan de cómo trabajar la escucha, el sentarse en un espacio natural, ¿no? Ustedes pueden explorar algunas opciones que haya en Perú y buscar espacios, por ejemplo, para sentarnos, ¿no? Ese libro a mí me gusta mucho porque se llama Yo y mi lugar para sentarme, porque habla de dónde podemos sentarnos para recibir o para escuchar todo lo que nos da mi entorno, mi naturaleza, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, donde estoy ahora es un lugar al que me gusta venir, sentarme y observar a mi alrededor. Me ayuda a descubrir la tierra en la que vivo, aprendo y juego. Cuando entro a un área con muchos árboles, no noto muchas cosas, no veo a todos los animales. Mi voz y mis pasos son muy ruidosos y eso interrumpe la vida del bosque. Por ejemplo, los animales se pueden asustar antes de que yo pueda verlos. Pero cuando me siento por un largo tiempo y estoy en calma, la naturaleza retorna a su actividad regular. Es como si el ambiente se olvidara de que yo estoy aquí y me convierto en parte del paisaje. Puedo observar los pájaros, los insectos, las ardillas, ¿no? Entonces también es que los estudiantes puedan entrar al lugar y tomar un momento, digamos, en silencio, observar lo que ven a su alrededor antes de comenzar digamos, a identificar las matemáticas que vamos a encontrar, que lo vamos a hacer, pero es una forma, digamos, inicial de observar el lugar en este momento 1. Y también pueden activar saberes previos con preguntas. Este es otro libro muy interesante que dice, vamos por digamos, una caminata. Y estoy sacado algunas partes del libro. Por ejemplo, estamos buscando cosas rojas, tomates y chiles, manzanas y cerezas, hojas, flores. ¿Qué cosas rojas puedes ver en tu caminata hoy? O echa un vistazo, ¿cuál es la vista más alta que puedes ver? Quizás un edificio o un árbol. ¿Qué cosas grandes y pequeñas puedes identificar? ¿Cómo se sienten las cosas cuando las tocamos con las manos? ¿Son lisas o rugosas? ¿Qué podemos oler? ¿Qué puedes oler ahora mismo cuando hueles el aire? ¿Qué formas diferentes puedes ver en tu caminata? ¿Cuántos bichos puedes encontrar en tu caminata hoy? 1, 2, 1, 2. Veo un par de botas. 2 juntos se llaman un par. ¿Cuántos pares puedes ver? Entonces, este momento 1 implica dar la bienvenida al lugar, contar las historias del lugar y activar los saberes previos. Por ejemplo, a través de libros de historias o de preguntas que ustedes mismos pueden crear para invitar a los estudiantes a pensar en matemáticas. En el momento 2 ya entramos a la implementación de la caminata, ¿no? Es decir, ya vamos a observar y conectar con el lugar para encontrar matemáticas. Lo que busca este momento es, digamos, que los chicos reciban muchas invitaciones que les permitan identificar huellas matemáticas en espacios naturales como hojas, flores, árboles y también en espacios construidos por el hombre como bancas, casas, estatuas, fuentes, etcétera, ¿no?
Los estudiantes pueden recibir una guía que les permite tener claridad de cuál es el curso de la caminata, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una guía, un ejemplo, una guía que yo he creado, cuál es la invitación 1, y digamos, tienen una estructura y pueden además registrar lo que encuentran, lo que van observando, ¿no? Y registran en esta guía. Y la creación de las invitaciones viene desde el momento cero, desde que ustedes caminaron, digamos, ustedes mismos caminaron por el lugar. Por ejemplo, ustedes pueden crear una invitación como encuentra un lugar en el que te puedas sentar cómodamente. Si es posible, siéntate en un lugar en el que puedas ver más de un tipo de planta o árbol. Observa fijamente un lugar durante algunos minutos. ¿Qué notas? ¿Qué te preguntas? ¿Qué matemáticas viven en este lugar? Y por ejemplo, esta es una foto, digamos, mía, que yo me senté en el medio del camino a observar los árboles, los tamaños, los grosores de los troncos, los tipos de hojas, ¿no? Y podríamos hablar de conjuntos, de clasificación, de medidas, ¿no? Esas eran las matemáticas que yo encontraba en ese lugar. Otra invitación puede ser cuando queremos trabajar cantidades, por ejemplo, que vienen en grupos de 5, que vienen en grupos de 10, que vienen en grupos de 20. ¿Por qué algunas hojas vienen en grupos de 5 y otras en grupos de 6 o 7, ¿no? Entonces, allí podemos explorar y digamos, hay curiosidades que se van a ir generando que pueden ser extensiones para otra actividad. O, por ejemplo, en este caso, acércate a una planta, observa cómo está creciendo, cómo están dispuestas las hojas, opuestas, alternas o en espiral. ¿Cómo es la parte inferior de la hoja? ¿Qué matemáticas vive en esta planta? Y aquí estamos trabajando, digamos, pueden trabajar cantidades, pero pueden trabajar patrones, ¿no? Series, espirales. Aquí una similar con disposición de hojas. Por ejemplo, aquí estamos en también un arbusto con hojas, digamos, en la que están dispuestas de manera alterna, ¿no? Una sobre, digamos, una enfrente de otra. Y lo interesante es que las hojas se disponen de tal manera que tratan de no cubrir a las otras, ¿no? Porque imagínense si yo tengo hoja sobre hoja, sobre hoja, sobre hoja, sobre hoja, ¿qué pasa con la que está abajo? ¿No? No recibe la luz del sol, ¿no? O recibe muy poca luz solar. Pero cuando las plantas, digamos, se despliegan y acomodan sus hojas de tal manera que todas pueden recibir parte de luz. Y es interesante que en alguna de estas hojas, la medida del ángulo entre una hoja y otra es un número irracional, ¿no? Entonces ahí también podemos encontrar matemáticas en cómo se disponen las hojas. Y dependiendo del grado, uno puede, digamos, avanzar hasta cierto nivel de complejidad o de contenido temático, pero todos los niños se pueden aproximar a esa tarea hablando de cómo se disponen las hojas, qué diferencias se encuentran, por qué las hojas se disponen de esta forma, ¿no? También pueden trabajar preguntas como, digamos, cuántos pétalos tienen las flores que han encontrado, ¿no? Cuántas puntas, hay, digamos, una palabra amigable para ellos, cuántas puntas tienen las hojas que han encontrado, tienen, digamos, 3 puntas, 5 puntas, ¿no? Y luego se puede brindar el nombre oficial de tipo de planta, si ustedes quieren extender ese contenido, ¿no? O, por ejemplo, buscar espirales. Encontraste espirales en distintos objetos, registra lo encontrado con una foto. Puedes crear una espiral con materiales naturales. Por ejemplo, esto es un espiral creado con pinos y ramas. Todo lo que ustedes ven son objetos que están en el suelo, ¿no? No se arranca nada de los árboles, sino que es todo lo que la naturaleza nos brinda, ¿no? Y el otoño aquí, por ejemplo, ofrece muchos materiales concretos para trabajar. No es necesario trabajar con materiales estructurados, sino que hay muchos materiales naturales que podemos usarlos en las aulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un patrón, que es, ¿no? Pino, digamos, la semilla del pino y esta ramita, semilla, ramita, semilla, ramita, y a la vez formamos una espiral, ¿no? Patrones también.
O, por ejemplo, ¿qué formas diferentes puedes ver a tu alrededor? Representa triángulos usando materiales que encuentres en el suelo, ¿no? O representa cuadrados usando materiales que encuentres en el suelo. O rectángulos. Usa palitos de la misma longitud para construir triángulos. O usa palitos para construir triángulos, pero solo dos deben tener la misma longitud. O usa palitos de diferentes longitudes para formar triángulos. Miren que aquí no les digo cuántos palitos, sino usa palitos, ¿no? Para que ellos decidan cuántos van a usar para formar sus triángulos, ¿no? Y que encuentren las diferencias entre las medidas de los lados de los palitos o de medidas de los palitos que han usado, ¿no? Para construir distintos tipos de triángulos, ¿no? Digamos, triángulos isósceles, escalenos, equiláteros, ¿no? O para los más pequeños, ordenar objetos de menor a mayor, ¿no? Con materiales también que encontramos en el piso, ¿no? De los parques, por ejemplo, ¿no? Este es más pequeño que este es más grande, ¿no? Y pueden trabajar también medidas, si quieren, para ordenar de menor a mayor. Algo que también pueden hacer en las caminatas es usar, digamos, recursos extras, ¿no? Por ejemplo, aquí yo llevé a una de las caminatas, llevé un libro que habla sobre las medidas reales de de distintos animales, ¿no? Y, por ejemplo, había parte del libro que dice, ¿sabías que el pez dwarf goby mide 1 centímetro? Dwarf, es un pez enano, debió decir dwarf aquí. Un pez enano mide 1 centímetro. Es uno de los peces más pequeños en el mar. Encuentra algún objeto a tu alrededor que mida 1 centímetro también, ¿no? Y registra lo encontrado a través de un dibujo. ¿O sabías que la lengua del oso hormiguero mide 60 centímetros? Y aquí está la lengua. Ustedes ven, ¿no? Parte del libro, en la lengua. Entonces todos estaban, wow, la lengua, mire que es tan larga, ¿no? Mide 60 centímetros. Pero ¿cuánto es 60 centímetros en realidad? Vamos a encontrar un objeto a nuestro alrededor que más o menos mida, que esté lo más cercano a 60 centímetros, para tener una idea de qué tan larga realmente es la lengua del oso hormiguero, ¿no? Entonces, y los chicos tenían sus cintas métricas para poder medir a su alrededor y encontrar objetos que midieran, por ejemplo, 1 centímetro, 60 centímetros, u otras opciones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí los chicos encontraron un gusanito, ¿no? Que encontraron un gusano, estaban emocionados por verlo y medir que este gusano medía 1 centímetro, era lo más aproximado a 1 centímetro, ¿no? Entonces, estas invitaciones permiten a los estudiantes a trabajar una noción como medida, ¿no? Yo partí de una historia, que es un libro, pero esos datos, digamos, datos curiosos, datos muy interesantes sobre los animales, ustedes lo pueden encontrar en internet, pueden buscar en libros, y pueden compartir eso como una provocación para poder trabajar medida y medir a su alrededor qué es lo que encuentran que mide más o menos 1 centímetro o 30 centímetros o 60 centímetros, ¿no? O por ejemplo aquí estamos midiendo el contorno del tronco del árbol, ¿no? Porque la pregunta era, ¿medirá más de 1 metro del contorno, menos de 1 metro o más de 2 metros? Entonces había muchas, digamos, propuestas, ¿no? Chicos decían, no, más de 2 metros, no, menos de 1 metro. No, 1 metro, entonces vamos a medir, ¿no? ¿Cuánto más o menos medirá esto? Entonces observamos el tronco, lo medimos, ¿no? Y además no solamente, sino trabajamos qué cosa es lo que hay en el tronco. Aquí podemos ver, digamos, elementos en el tronco, ¿no? Algunos musgos, otros, que no recuerdo la palabra ahorita en español, pero son líquenes, pero bueno, hay, digamos, varios elementos que podemos observar en este árbol, ¿no? Líquenes, gracias Gabriela. Y eso nos ayuda a, digamos, a generar otras curiosidades, ¿no? Que los chicos pueden continuar luego de la caminata investigando o buscando información sobre eso, ¿no? Ahora también, por ejemplo, digamos, todo lo que ustedes ven aquí es porque yo hice la caminata primero y dije, este es el lugar ideal para trabajar esta invitación, ¿no? Puedo trabajar, digamos, muchas invitaciones en distintos lugares, pero para mí, digamos, este lugar me llamaba a trabajar esta idea matemática, ¿no? Por ejemplo, encuentra un elemento que sea 5 veces más grande que tu mano, ¿no?
Entonces tenían que buscar qué cosa, ¿no? Y encontraron esta hoja súper grande, ¿no? Que estaba en el parque, ¿no? O qué parte de la hoja representa el tamaño de tu mano, ¿no? ¿Es la mitad? ¿Es más de la mitad? ¿Es menos de la mitad? ¿No? Trabajar la idea de fracción también. Entonces, hay, digamos, espacios o elementos de la naturaleza que nos pueden generar muchas ideas matemáticas, ¿no? Para hacer comparaciones, por ejemplo. Y algo que también me funcionó muy bien en la última caminata que hicimos fue trabajar, por ejemplo, líneas, ángulos con transparencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que están trabajando, bueno, esta es una de las formas, pero hay ángulos, hay líneas que pueden, digamos, encontrar en su alrededor y, por ejemplo, pueden usar estas transparencias que les voy a compartir el enlace, digamos, las pueden imprimir en papel de transparencia y pueden encontrar ángulos, ¿no? Bueno, en inglés dice, can you find me? ¿Dónde me encuentras? ¿No? Entonces, con las transparencias pueden ir buscando ángulos a su alrededor. ¿Dónde encuentran este ángulo recto o un ángulo obtuso, un ángulo agudo, etcétera, ¿no? Usando digamos, material, observando a su alrededor también, ¿no? Y, bueno, al final les voy a compartir el enlace. Y por ejemplo, aquí uno de los chicos está usando parte de la transparencia para encontrar ciertas formas, ¿no? En el momento 2 es importante que los chicos registren, ¿no? El registro es importante para que ellos, digamos, recuerden lo que han hecho en el momento 3, qué es lo que han ido observando, pero también para ustedes como docentes, para que puedan, digamos, conocer cuál ha sido, digamos, qué es lo que los estudiantes han ido recogiendo durante la caminata, ¿no? Y los estudiantes pueden tomar fotos si tienen acceso a teléfonos o a tabletas, o pueden hacer dibujos, como en este caso, o pueden hacer descripciones o recolectar materiales, o ellos mismos pueden traer los materiales en una bolsita y en el momento de 3 pueden compartir sus hallazgos, ¿no? Por ejemplo, aquí trabajamos distintos patrones, ABC, ABC, un patrón ABB, ABB, y esto era un pino y una rama, una hoja, un pino, rama, hoja. La semilla del pino, rama, rama, semilla del pino, rama, rama. O un patrón más sencillo, AB, AB, una semilla de pino, rama, semilla de pino, rama, ¿no? Algunos otros colectan sus materiales, es decir, ellos mismos los toman y los guardan en una bolsita que les habíamos proporcionado para que ellos los lleven al momento 3 del compartir, ¿no? O por ejemplo también en este caso. Entonces, algunos hacen ambos, ¿no? Colectan sus objetos y además los registran. En el momento 2 también es importante que ustedes puedan incluir preguntas que les permitan transitar entre una invitación a otra. Como yo he hecho esto varias veces, a veces es difícil, digamos, porque los chicos están tan concentrados en una actividad que para pasar a la siguiente invitación es un poco difícil traerlos de vuelta a la calma, por decir, ¿no? Entonces, algo que pueden ustedes hacer es pedirles que, por ejemplo, escuchen atentamente a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, decirles, los sonidos están por todas partes, vamos a escuchar cuidadosamente, ¿qué podemos escuchar ahora, no? O vamos a mirar hacia arriba, ¿qué observas? Hacia abajo, ¿qué observas? ¿No? Digamos, tener ciertas preguntas que permitan hacer la transición entre una invitación a otra cuando lo consideren pertinente. Y para terminar, el momento 3 es el momento de conversar sobre los hallazgos. Se plantean preguntas que promueven que los estudiantes compartan su experiencia al hacer la caminata. Por ejemplo, pueden hacerlo en parejas. Se proponen extensiones de las actividades realizadas para continuarlas en la clase. Por ejemplo, hay muchas, digamos, actividades muy interesantes que parten de la caminata, pero a veces no hay tiempo para trabajarlas en la caminata fuera del aula y las podemos traer al aula para continuar explorando esas ideas, ¿no? Y terminamos la caminata agradeciendo el lugar que nos permitió aprender. Y por ejemplo, en este caso nosotros trabajamos con encontramos pinos
en el parque y luego trajimos esto de nuevo a la clase, ¿no? ¿Para qué? Para explorar la secuencia o los números de Fibonacci en estos pinos, ¿no? Cuando uno va contando los espirales, se encuentran normalmente los números que forman parte de la secuencia de Fibonacci, ¿no? 8, 13, ¿no? Y es una constante que vemos en los pinos. Y lo hicimos luego, bueno, lo hicimos con escarcha para que puedan ver las diferencias, ¿no? Entonces, digamos, la idea es, si es que a veces no hay tiempo para trabajar en la caminata, pero hay alguna provocación interesante, podemos traerla a la clase, ¿no? Y continuar explorando ese recurso que nos ha llamado la atención. Mis reflexiones finales es que todos los lugares nos ofrecen oportunidades para aprender matemáticas y para reimaginar nuestra conexión con el entorno. En una propuesta de caminata matemática, el lugar se vuelve un codocente. El lugar nos permite aprender. Y las caminatas matemáticas son una estrategia con potencial para revalorar el sentido de las matemáticas en contextos cercanos, ¿no? No solamente están en los libros de texto las matemáticas, sino también están a nuestro alrededor, ¿no? Y generar conexiones profundas a través de exploraciones y descubrimientos, ¿no? Conexiones, por ejemplo, con el área de ciencia y ambiente, con el área de sociales, ¿no? Con el área de comunicación, porque hablamos de tantas historias que nos cuentan el lugar, que los chicos pueden contar sobre el lugar y que parte de alguna experiencia, digamos, natural y auténtica, ¿no? No forzada y artificial como a veces nos proponen los libros de texto. Y que ustedes vivencien las caminatas como docentes me parece fundamental porque nos permite a nosotros explorar los contextos, reimaginar nuestra propia relación con el entorno y con las matemáticas para luego promover esa conexión en los estudiantes. Y los dejo con esta frase que a mí me impactó mucho desde que la leí y creo que ha sido una fuente de inspiración para trabajar esta estrategia. Es una frase de Jardine y dice: imagine las matemáticas concebidas como una disciplina viva, una topografía viva, un lugar vivo, lleno de ancestros y parientes, amables y vivos, lleno de historias contadas e historias por contar. Muchas gracias por estar hoy día en la sesión. Les abro el espacio por si hay alguna pregunta o comentarios sobre la presentación y mientras tanto voy a compartir los enlaces que comenté hace un momento. En este enlace que estoy mandando ahora por el chat, allí pueden encontrar estos marcos para imprimir las transparencias. Si ustedes quieren trabajar, encontrar transparencias, digamos, encontrar ángulos o líneas o formas alrededor. Funciona muy bien. Es esta de aquí, estas van a encontrar esto para que lo puedan imprimir, ¿no? Y es gratuito. Sí. Si es que no hay ninguna pregunta o reacción, gracias por los comentarios. Voy a contarles brevemente, porque es algo que, digamos, en la sesión, en los programas de didáctica de la matemática de Innova Teaching School mostramos, esto ha sido, digamos, una introducción. Hay muchos más ejemplos que nosotros compartimos en los programas, y no solamente en matemáticas vinculadas con la naturaleza, sino que exploramos distintas conexiones curriculares con otras áreas. Entonces, hay muchísimos ejemplos que digamos, compartimos con nuestros participantes, porque digamos, los formadores tienen una amplia experiencia en eso, y entonces, y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, trabajo en aula, entonces puedo compartirles las experiencias que, digamos, que ustedes también viven, ¿no? Más o menos porque trabajamos con los estudiantes directamente, ¿no? En Innova Teaching Schools, lo que queremos es que ustedes, digamos, así como en la propuesta de caminatas, activen sus saberes, colaboren con nosotros, digamos, es una comunidad que aprende, dialogamos, porque conversamos sobre sus experiencias, cuestionamos creencias, revisamos literatura y transformamos. Lo que buscamos es que transformemos nuestras prácticas, nuestras concepciones, ¿no?
Y ofrecemos dos programas actualmente, el diplomado de matemáticas en primaria y la segunda especialidad de matemáticas en primaria, y ambos buscan que ustedes sean capaces de diseñar experiencias de aprendizaje y secuencias didácticas, ¿no?, que aborden las distintas competencias matemáticas. Y además que sean capaces de acompañar y retroalimentar, ¿no?, a sus estudiantes de forma significativa, usando distintos recursos que favorecen nuestra retroalimentación efectiva. Y en el caso de los que estén interesados por la segunda especialidad, la idea es que ustedes pueden acompañar además a otros docentes porque van a recibir una formación importante en términos de los conceptos matemáticos también, el conocimiento del contenido matemático que deberíamos nosotros como docentes también poseer para poder trabajar y diseñar experiencias, digamos, pedagógicas relevantes, ¿no? Trabajamos conexiones con otras competencias, por ejemplo, la competencia ciudadana, algo que lo que yo he trabajado bastante también es la matemática crítica, ¿no? Este uso de la matemática para cuestionar realidades sociales, ¿no? Porque, digamos, ¿para qué nos sirve aprender matemáticas sino para, digamos, matemáticas para, bueno, para resolver problemas, por supuesto, pero también para reclamar, ¿no? Hay cosas que no están funcionando, digamos, hay un recibo que no es correcto, hay algo que no está funcionando en digamos, en este préstamo que me han dado, entonces necesito esa capacidad para entender mi recibo y poder reclamar, ¿no?, justificar mi reclamo. Y también lo que busca en la segunda especialidad es que ustedes puedan hacer una investigación relevante en didáctica de la matemática, ¿no?, y que pueda hacer un aporte para la comunidad. En el caso del diplomado en didáctica de las matemáticas, se divide en 2 ciclos, uno que comienza ahora en octubre hasta febrero, donde se aborda fundamentos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, donde vemos, por ejemplo, la estrategia de caminatas, matemática crítica, mentalidad de crecimiento, por ejemplo, esas creencias que tenemos sobre los que tienen un don para las matemáticas y otros no. Hay mucha bibliografía y estudios que yo les compartiré sobre cuáles son estas creencias y qué hacer para favorecer una mentalidad de crecimiento para que los chicos confíen que sí pueden hacer matemáticas, ¿no? Hemos, digamos, trabajado en muchas estrategias que funcionan y que realmente permiten desarrollar esta confianza en aprender matemáticas. Y hay una didáctica específica para cada una de las áreas conceptuales, por ejemplo, trabajar el pensamiento numérico, que lo trabajan específicamente con una persona que está, digamos, ha trabajado muchísimo cómo trabajar la construcción de la noción del número, las operaciones, trabajar los problemas aditivos, multiplicativos, cómo construir la noción de fracción, y no solamente la parte didáctica, sino también la parte disciplinar, ¿no? Porque a veces nosotros no sabemos algunos conceptos sobre fracciones, ¿no? Cuando trabajamos la multiplicación, ¿por qué se corre? ¿Por qué se deja un espacio cuando uno multiplica, ¿no? ¿Por qué se deja un espacio en la segunda fila cuando uno multiplica con la técnica algorítmica clásica? ¿Por qué? ¿No? Uno lo dice porque así es, nos han enseñado, pero no sabemos la razón, ¿no? O por ejemplo, cuando uno habla de llevar y prestar, ¿no? Llevar y prestar, digamos, son términos que no son correctos, ¿no? Uno no lleva y no presta, ¿no? El número se reagrupa. Entonces hay ciertos, digamos, creencias que nosotros tenemos en términos conceptuales que en este curso ustedes van a poder, digamos, cuestionarlas y aprender las formas, digamos, más pertinentes para enseñar, para construir esa noción de número. Y lo mismo para cada competencia, trabajar la parte estadística, la parte vinculada al pensamiento geométrico o también al pensamiento geométrico, algebraico y geométrico. Y para aquellos interesados en la segunda especialidad, específicamente, digamos, tiene 3 ciclos, es más largo, se llevan los mismos cursos que ya mencioné, además el seminario de investigación, porque ustedes van a presentar un trabajo académico o una tesis, y además se acompañan con un seminario de recursos digitales, donde se les brinda una serie de, digamos, de estos materiales virtuales que pueden trabajar con los estudiantes. Hay un curso específico centrado en el enfoque por competencias y la evaluación formativa, y además un curso del método Singapur. Y el de la segunda parte del seminario de investigación, para que ustedes culminen su tesis o trabajo académico. Buenas tardes. Disculpe que interrumpa. Tengo una consulta. Bueno, yo soy bióloga de profesión, por eso es que
quizás mis comentarios no respecto a los términos que usaba, pero me gusta enseñar, yo enseño de forma particular, ¿no? A veces diferentes cursos, sobre todo química y matemática, pero a nivel primario. Y por eso es que me interesaba, porque ya que el tema decía caminatas, y yo soy bióloga botánica y siempre salgo a mis caminatas, digamos, a mis colectas, veo, pues, ¿no? Es evidente que las matemáticas están presentes mucho en la naturaleza y me gusta. ¿Hay un prerequisito como ser docente para llevar este diplomado segunda especialidad o yo como bióloga puedo llevarlo? Gracias, Gabriela, por tu pregunta. Y en un momento justamente van a responder las preguntas vinculadas a los requisitos. Solamente déjame compartir digamos, quiénes van a formar parte de este diplomado y de esta segunda especialidad, que son Olimpia Castro, Stephanie y yo. Ambas tenemos experiencia trabajando en el campo de las matemáticas. Olimpia trabaja es coordinadora del área matemática en la unidad de medición de calidad y ha sido presidenta de la Sociedad Peruana de Educación Matemática. Stephanie es formadora de Innova también y tiene una maestría en docencia universitaria y también trabaja como docente en San Marcos. Y yo quien estoy a cargo de algunos de los cursos de estos diplomados y la segunda especialidad, y trabajé en la dirección de evaluación docente del MINEO en el equipo de matemáticas. La parte más, digamos, administrativa, como el inicio de clases, comienza el 27 de octubre. La franja horaria es, las clases serán los jueves de 7 a 9 y cuarto y los sábados de 8 a 1:30. La modalidad es virtual. Y, digamos, si están interesados en el diplomado, este sería, digamos, el certificado que ustedes recibirían. Y si están interesados en la segunda especialidad, recuerden que el diplomado tiene, digamos, el curso de fundamentos y las cuatro didácticas para el número, pensamiento algebraico, pensamiento geométrico y pensamiento estadístico. Y la segunda especialidad tiene, además de esos 5 cursos, los seminarios de investigación para trabajar la tesis o trabajo académico y el método Singapur, el curso vinculado a competencias y el curso vinculado a recursos digitales. Y ahora, para responder la pregunta de Gabriela, estos son los requisitos y la ruta de titulación para la segunda especialidad. Y aquí, no sé si alguien del grupo me puede acompañar, me puede ayudar a explicar la parte de requisitos. Sí, buenas. ¿Qué tal? Hola, gracias, sí. Hola, gracias, Kelly. Soy Juliana Espinosa, directora de formación continua en Innova Teaching School. Sobre la duda que planteaba, me parece que era Gabriela, bueno, como se ve en la pantalla, los diplomados no tienen requisitos de admisión. El diplomado lo puede llevar cualquier profesional interesado en una profundización en la didáctica de la matemática. Y en el caso de la segunda especialidad sí tiene requisitos de admisión porque es un título que está dirigido a personas que han estudiado como carrera de pregrado educación, o sea, ya deben tener una licenciatura o un título en educación. Puede ser de cualquier nivel, o sea, no necesitan que sean de primaria, puede ser en educación secundaria en matemática. De hecho, tenemos personas que esta sería la 4ª edición de este programa y tenemos personas en las ediciones anteriores que son de secundaria y están llevándolo porque les interesa conocer también o profundizar en la didáctica de la primaria, de matemática de primaria, o incluso profesores que digamos han estudiado primaria nomás y quieren profundizar en didáctica de la matemática en primaria o de cualquier otra especialidad, pero tienen que tener un título en educación, licenciatura o un título profesional en educación. Eso sí es un requisito de admisión que se tiene que acreditar desde el inicio. Y para lograr obtener el título de segunda especialidad, tienen que no solo aprobar el plan de estudios que ha presentado Kelly rápidamente, sino que además hay que sustentar y aprobar ante un jurado una tesis o trabajo académico establecido por el programa y las líneas de investigación que se han definido, y que nosotros acompañamos, cuyo diseño acompañamos en los seminarios de investigación. Lo que hay que decir es que lo usual es que se avanza
el diseño de la investigación considerablemente en el marco de la misma malla, y luego unos meses después se sigue trabajando con asesores para que logren cerrar la tesis o trabajo de titulación, sustentarla, aprobarla, y con eso sí ya tener un título de segunda especialidad que se registra en la SUNEDU. Eso sería respecto de lo... Entonces, en resumen, el diplomado no tiene requisito, podría llevarlo cualquier persona interesada en este tema, y para la segunda especialidad sí se requiere ser profesor de carrera. Gracias. Nos preguntaban también si es que las clases iban a ser de qué formato, y las clases son virtuales, ¿verdad? Sí, eso también comentarles, el diplomado es virtual al 100%, la segunda especialidad es, en teoría, debería ser semipresencial, pero en el marco de la emergencia sanitaria se está ofreciendo de manera virtual. Ahora, si acaso la norma cambia y exige la semipresencialidad, se va a ver alguna forma para que las personas que estén en provincia o que no se puedan acercar al local puedan seguir llevándolo enteramente virtual. Entonces digamos que es virtual, sí. No sé si hay alguna duda más de esa naturaleza. Kelly, había una duda para ti, ¿no? Sobre las aplicaciones en secundaria de las caminatas matemáticas. Sí, digamos, la naturaleza nos ofrece distintas provocaciones, y la idea es que uno busque o que considere el lugar como digamos, codocente, y a partir de esas provocaciones e invitaciones pensar en qué nociones matemáticas podrías trabajar con tus estudiantes. Por ejemplo, si van a trabajar secuencias, patrones, que es algo que se sigue trabajando en las secundarias. Si van a trabajar, por ejemplo, la idea o las magnitudes, razones, se sigue trabajando en la secundaria. Se pueden trabajar comparaciones entre tamaños de árboles, relaciones entre, digamos, el tamaño del grosor de un árbol en relación con otro, ¿no? Pues, digamos, va a depender del propósito de aprendizaje que tengas y de la noción matemática que tú creas que, digamos, el lugar en donde estás te invite a trabajar. No todos los lugares invitan a trabajar todo, ¿no? Hay lugares en los que pueden haber de repente muchas más flores, y pueden haber las formas en cómo se acomodan los pétalos, te da claramente, es una huella de la noción de patrones, ¿no? De la noción de regularidad. Entonces es una oportunidad para trabajar eso. Pero de repente estás trabajando, por ejemplo, hoy día una profesora me contaba que está trabajando en el caudal del río, pero ahorita el río no está, porque no hay lluvia, pero está trabajando en esa área donde hay, digamos, muchas piedras y muchos árboles y, digamos, ramas caídas. Ahí van a trabajar, van a experimentar. Entonces, ¿qué invitación, qué le provoca a la docente, qué provocaciones le genera este lugar, y qué ideas matemáticas se pueden trabajar? Entonces, en secundaria se pueden seguir trabajando fracciones, se pueden seguir trabajando de volumen, capacidad con las piedras que se tienen, ¿no? Medidas, magnitudes, va a depender del propósito que tengas. Pero yo creo que el hecho de, y regresar un ratito a esto, el hecho de pensar en que todos los lugares nos ofrecen oportunidades para aprender, eso es, digamos, el corazón de esa propuesta, tanto espacios rurales como urbanos, ¿no? Digamos, no solamente los espacios rurales nos ofrecen muchas más oportunidades, rurales porque hay, digamos, mucho más contacto con la naturaleza, pero también espacios urbanos, ¿no? Excelente, gracias. Entonces, un poco la estrategia se puede utilizar para secundaria, ¿no? Y más bien es importante ese momento cero que tú decías de exploración del espacio para ver si las nociones que se buscan desarrollar, ¿no? Si hay material, digamos, o dónde está esos espacios para generar las provocaciones que queremos, ¿no? Y también estar siempre abiertos a que surjan espontáneamente nuevas, digamos,
ideas y de los mismos estudiantes también, que se darán cuenta de cosas que de repente el mismo profesor no vio cuando hizo la exploración previa, ¿no? Bueno, Sí. nos preguntan sobre en qué consiste el trabajo académico. El trabajo académico es una presentación de una investigación que hace el profesor en un formato un poquito más sintético que es una tesis, pero sí representa un trabajo de consideración, dado que este programa de segunda especialidad conlleva a un título a nombre de la nación. Es equivalente a un pregrado, ¿no? Entonces, el trabajo académico, digamos, es la presentación de una investigación en didáctica de la matemática. Igual, lo mismo la tesis, es una presentación un poco más amplia de un trabajo de investigación en didáctica de la matemática, pero la tesis se puede hacer en parejas, cosa que el trabajo académico no. Bueno, obviamente cuando las personas se inscriben, ya se trabaja con ellos toda la metodología y se trabajan digamos, las estructuras de estos tipos de programa, pero sí quiero decir claramente que es un trabajo importante, no es un trabajo corto, sino que es un trabajo importante que hay que hacer para poder lograr la titulación. El caso del diplomado no requiere ni trabajo académico ni tesis, ¿no? El diplomado es simplemente aprobar todos los cursos que están en la malla. Bien, y sobre las convocatorias, nos preguntan cuándo es la próxima convocatoria, como lo presentó Kelly. Kelly, ¿puede decir un ratito ahí? Estamos iniciando un nuevo grupo el 27 de octubre, ¿no? Entonces, la próxima semana se está iniciando un nuevo grupo. Nos preguntan también si es necesario, si se puede llevar de manera sincrónica. En casos debidamente justificados, se autoriza llevarlo de manera sincrónica a los cursos, pero nosotros no lo recomendamos. La verdad, no lo recomendamos. Creemos que es mejor que las personas asistan a las clases, porque las clases son muy participativas, se hacen muchos trabajos colaborativos en las clases, pero si, digamos, hay un interés especial en llevarlo ahora y no se puede asistir a algunas clases, sí se pueden hacer las autorizaciones para que se lleve de manera asincrónica. Bien, y no sé, Kelly, ¿se te quedó alguna lámina o ya le daríamos pase a Roxana, que creo que va a contar un poco la parte comercial muy brevemente? Igual nosotros en la página web tenemos toda la información y también ahí Roxana les va a dar. María nos pregunta si el horario es del diplomado. Como recordarán, los dos primeros ciclos del diplomado y de la segunda especialidad son comunes, ¿no? El primer ciclo es idéntico, o sea, todos van a llevar juntos estos dos primeros ciclos, y lo único que tiene de diferencia es que en la segunda especialidad se añade al segundo ciclo, en la siguiente por favor, se añade al segundo ciclo el curso Seminario de Investigación 1. Ese es un curso que solo es para los que están en la segunda especialidad, más el tercer ciclo completo. Entonces, el horario que estamos presentando es común, porque el horario es del primer ciclo. El horario del primer ciclo es común, tanto para el diplomado como para la segunda especialidad, porque todos van a llevar juntos, es un solo grupo en realidad, el que va a llevar estos cursos del primer ciclo. Luego en el segundo ciclo continuarán juntos en los dos primeros cursos, y el tercero sí es exclusivo de los que van a segunda especialidad. ¿Sí? No sé si se entiende, el tercer ciclo sí es para la segunda especialidad. Entonces, lo que se hace normalmente es, bueno, tenemos ya definido el horario del primer ciclo, que es este que está acá, pero la franja horaria en la que se va a programar el segundo y el tercer ciclo es dentro de este horario, los lunes a viernes fuera del horario de trabajo, porque casi todos los que llevan los programas trabajan en colegios, en el Ministerio de Educación, en UGEL, que sí, son en ONGs que trabajan matemática, pero de día no están trabajando en algún centro de labores, por lo tanto las clases se disponen entre las 6 y las 10 de la noche, o los sábados por las mañanas, hasta la 1:30.
pero ojo que no es que todo este horario se utiliza, sino que dentro de esta franja horaria es que se programan las clases que corresponden a cada ciclo. Y en lo que es el primero ya está definido que es ese jueves de 7 a 9 y cuarto y sábados de 8 a 1:30 p.m. Bien, creo que nos está acompañando Roxana. Antes de darle el pase a Roxana, Kelly, quería agradecerte. No sé si quieres comentar algo más, despedirte. Me parece que ahí también hay personas que están levantando la mano. Sí, justo quería decir que hay una manito de Edith Valencia. Ya, de repente le escuchamos a Edith y de ahí ya damos el pase a Roxana. Edith, ¿estás ahí? Buenas noches, estimadas, y también a todos los participantes. Sí, tenía una consulta con relación a la propuesta, ¿no?, de la caminata. Veo que incorpora, ¿no?, bastante lo que es el medio natural. Yo trabajo en una zona rural, en una comunidad, aquí en la zona de Braen. Hay bastante vegetación, bastantes recursos, como lo mostró la maestra Kelly. Entonces mi pregunta era, ¿no?, siempre nosotros los maestros andamos, ¿no?, con el tema del tiempo, ¿no? A veces nos dificulta, ¿no?, para lograr alcanzar todo lo que hemos planificado. Entonces, en base a su experiencia, maestra Kelly, quizás podría darnos algunas sugerencias, algunas pautas, ¿no?, de cómo podemos hacer el trabajo, el tiempo estimado, más o menos, para poder incorporar estas estrategias dentro de nuestro trabajo. Y bueno, interesante esta propuesta, y también muy importante, y me ha llamado la atención también la forma como usted ha integrado, ¿no?, cada una de las competencias matemáticas, ¿no?, valiéndose de lo que es el medio natural. Gracias. Gracias, Edith. Tu pregunta es algo que a mí también me causó preocupación cuando implementaba al inicio, sobre todo, porque como salimos fuera del aula, tenemos muchos espacios para, digamos, muchas oportunidades para trabajar matemáticas. Entonces, uno tiene una guía, y esa guía, como la presenté al inicio, este modelo de guía, digamos, donde se colocan las invitaciones y se deja un espacio para que los chicos puedan hacer sus registros, tiene una estructura, y ustedes la van a diseñar según la ruta que van a seguir por el lugar en donde van a hacer la caminata. Entonces, a veces hay, digamos, eventos que uno no controla, y de repente a veces uno toma más tiempo por alguna razón. Por ejemplo, en este caso yo no había previsto que los chicos se iban a emocionar tanto por ver el gusano, ¿no? Entonces, el gusano fue el momento en el que todos querían verlo, y como tenían lupas, todos querían acercarse a ver el gusano, y lo que pasa es que el gusano cayó desde arriba, entonces era inesperado, ¿no? Y fueron como 5 minutos o más invertidos en, digamos, disfrutar de observar al gusano y hacerse muchas preguntas sobre él. Era una oportunidad maravillosa para trabajar más cosas. Las trabajamos, nos hicimos preguntas, los chicos llevaron la pregunta al aula de qué tipo será este gusano, por qué cayó desde arriba, ¿no? Pero se invirtió tiempo. Entonces, yo con lo que he puesto es que seamos muy flexibles. Digamos, yo tengo una caminata, una guía en la que de repente a veces pongo 5 o 6 invitaciones, pero en mi mente yo sé que no necesariamente voy a trabajar las 6, porque pueden haber eventos inesperados que salen del contexto, y que yo veo como si me da más oportunidades para trabajar pensamiento en general, no solamente matemáticas, sino conexiones con otros. Es una riqueza para mí. Y la guía de una de las invitaciones se dejará para otra oportunidad. Recuerden que esto no es algo que se hace una sola vez y luego ya se descarta, sino es una práctica, ¿no? Y poco a poco los chicos se van a sentir mucho más cómodos visitando los lugares y saliendo fuera del aula. Yo he hecho las caminatas en más o menos 1 hora, a veces 1:30, dependiendo del lugar al que voy. Entonces, esa es más o menos mi experiencia, pero también pueden hacer caminatas más pequeñas, digamos de media hora, 40 minutos, en la que se centran en 2, 3 grandes ideas. No tienen que trabajar, digamos, 10 tareas, ¿no? Pueden trabajar 2, 3 ideas bien trabajadas, porque es un proceso largo, ¿no? No es solamente llegar con la tarea, sino hay que conectar con el lugar, hay que contar las historias, hay que compartir al final.
a veces no alcanza el tiempo para compartir en la caminata, a veces hay que llevar ese compartir al aula, también es posible, ¿no? Entonces la flexibilidad es un elemento importante y además el hecho de trabajar grandes ideas que se trabajen con un poquito más de profundidad, aunque sean menores en cantidad, que sean solamente 3, pero se trabajan a profundidad, ¿no? En vez de trabajar 10 y trabajarlo de manera muy, digamos, apurada, sin profundizar y sin generar y visibilizar estas conexiones, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Kelly. Bueno, agradecerte como siempre. Es un lujo tenerte como formadora principal del programa, de los programas de ITS de matemática. Y dejaremos estos últimos 5 minutos para que Roxana presente los aspectos comerciales de estos programas en caso de que estén interesados. Y bueno, nada, mil gracias, Kelly, linda presentación, y seguro te seguirán en las redes. No sé si puedes proyectar, o ya lo apagaste, para que vean dónde te pueden seguir, porque Kelly es una promotora de la didáctica y la matemática desde el enfoque crítico, ¿no? Bien interesante también con este tipo de metodologías, y bueno, ahí tienen Vivir las Matemáticas, vivir Ambas, ¿no? En Facebook y en Instagram, y me pueden seguir en Twitter como Kelly Dávila V, y también coloco distintos recursos, digamos, todos son estrategias para compartir, para que conozcan un poco más de las formas en las que se hacen algunas cosas que a veces no siempre, digamos, están en nuestro contexto, pero podemos explorar por otros lados, ¿no? Y inspirarnos para nuestras propias prácticas. Genial, muchas gracias, Kelly. Bueno, las dejamos con Roxana para cualquier duda sobre la parte comercial, y ha sido un gusto por el lado de formación continua. Gracias a todos, cuídense mucho. Muchas gracias, Kelly, muchas gracias, Juliana. Voy a compartir. Un momento, por favor. Ya. Bueno, tenemos 2 programas, como nos dijo la profesora Kelly. La segunda especialidad en didáctica de la matemática en primaria. Y también tenemos el diplomado de matemática en primaria. Les voy a hablar primero sobre la segunda especialidad. El cierre de inscripciones ya es mañana, porque las clases ya comienzan la próxima semana, el día 27 de octubre, y estamos cerrando inscripciones el día de mañana. La segunda especialidad tiene una duración de 15 meses. La inversión regular consta de 3 matrículas de 200 soles y de 15 cuotas de 650 soles, haciendo un costo total de la inversión de 10.350 soles. Pero estamos con el beneficio de la beca Especialízate, lo cual te exonera del pago de las matrículas y te da un descuento súper especial en las cuotas de 440 soles, haciendo una inversión total de 6.600 soles. Es casi un 50% de descuento. Y si hoy día los participantes del webinar se contactan conmigo y me escriben, van a tener un súper descuento de 420 soles en sus cuotas. Las 15 cuotas por 420 soles, haciendo un descuento de 300 soles del precio anterior. Eso es en cuanto a la segunda especialidad de didáctica de la matemática en primaria. También tenemos lo que es el diplomado de didáctica de la matemática en primaria. Dura 10 meses. También el cierre de inscripción es el día de mañana, 19 de octubre. Como inversión regular tenemos 2 cuotas de matrícula de 200 soles y 10 cuotas mensuales de 500 soles, que da un total de 5.400 soles. Pero también con el beneficio de la beca Especialízate por lanzamiento, queda exonerado del pago de la matrícula y una cuota súper especial de 360 soles, haciendo que el costo total del programa sea de 3.600 soles. También, para los participantes de este webinar, si me escriben hoy y separan su cupo, también tienen un precio especial en lo que es el diplomado didáctica de la matemática en primaria. Ahí estoy dejando el enlace de mi WhatsApp para que me puedan escribir. Acá también estoy
Están mis datos, yo soy Roxana Retes, mi correo es rretes@its.edu.pe, mi WhatsApp es el 957-028249. Igual voy a dejar esto en pantalla y les voy a volver a compartir el enlace donde me pueden escribir. Cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir y también les voy a brindar el precio especial para todos los participantes del webinar de hoy. Espero poder contar con ustedes para el inicio del diplomado y de la segunda especialidad. ¿Alguna consulta? Vuelvo a pasar un poco las diapositivas de los precios. Recuerden que tenemos para segunda especialidad las 15 cuotas de 420 soles. Y para el diplomado de matemática en primaria tenemos las cuotas de 360 soles. Y si me escriben hoy, tienen un precio especial. Sí, claro, el título de la segunda especialidad es a nombre de la Nación. Nosotros somos una escuela superior pedagógica licenciada por el Ministerio de Educación, y al obtener un grado obviamente está validado por la SUNED. Sí, ahí quería precisar, recuerden que hemos comentado que la segunda especialidad conduce un título a nombre de la Nación o en nombre de la Nación, de acuerdo a la ley de Escuelas Superiores Pedagógicas. ITS es una escuela superior pedagógica licenciada con los estándares de la nueva ley, o sea, que son más exigentes, ¿no? Entonces, efectivamente, para obtener ese título de segunda especialidad profesional, como les decía, tienen que haber concluido y aprobado todos los cursos de la malla, y adicionalmente a eso hay que sustentar un trabajo académico, ¿no?, individual, o una tesis en parejas, y con eso ya se inicia el proceso de registro en SUNEDU del título. Ese es el camino. Recuerden, sí, que no me acuerdo si estaba en la diapositiva, pero no me acuerdo si le digo, a los costos del programa hay que añadir el costo del proceso de titulación, que en el tarifario actual tiene un costo promedio entre 1.500 y 2.000 soles. ¿Por qué? Porque en ese costo de titulación están incluidos los procesos de asesoría, ¿no?, posteriores a terminar la segunda especialidad, y digamos, el proceso de sustentación, que es ante un jurado, y además el proceso de registro en SUNEDU del título. ¿Sí? De nada, Lilian, con mucho gusto. Nos dice Edith cuál es el proceso para obtener el título. Bueno, lo repito rápidamente. Hay que terminar la malla de cursos que hemos mostrado, la de 3 ciclos, porque hemos mostrado el diplomado que era 2 ciclos, pero si uno quiere hacer la segunda especialidad, hay que hacer hasta el 3er ciclo, aprobar todos los cursos que están incluidos en esa malla, y presentar la tesis o trabajo académico que tiene una investigación, o sea, se hace una investigación y se pone en el formato de presentación de una tesis o de un trabajo académico. Implica hacer un marco teórico, implica hacer una aplicación o recolección de evidencia y analizar esa evidencia, en fin, todo un proceso de investigación que se presenta en una tesis o trabajo académico que se sustenta ante un jurado, y con eso, sí, como una vez que ese paso se ha aprobado, ya se procede a lo que sería la emisión del título y el registro en SUNEDU del título. ¿Sí? Bien. Creo que esas han sido todas las dudas. Ojalá se animen a llevar este proceso con nosotros. Este programa es un programa muy, muy bonito, muy bien evaluado, y ya estamos en la 4ª edición. Y cualquier duda adicional que tengan, por favor, no dejen de escribir a Roxana Retes, que con mucho gusto
Estamos para absolver cualquier duda y bueno, los esperamos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.